Bueno, muy buenas noches para todos. Este es nuestro primer encuentro sincrónico que vamos a tener en el marco del diplomado en Desarrollo Económico Territorial. Este espacio que vamos a tener hoy es para resolver algunas inquietudes que ustedes tengan frente a los contenidos que vieron y también para presentarles en una pequeña clase muy rápida los conceptos principales que buscamos nosotros, ustedes aprendan del desarrollo económico territorial. Está abierto el chat para que ustedes en cualquier momento que tengan una pregunta la realicen a través de este y podamos también tener una conversación a través de este medio sobre las diferentes temáticas que se trataron. Para arrancar entonces, ¿qué busca este módulo de desarrollo económico territorial? Como ustedes lo vieron en los contenidos, el objetivo que tiene este módulo es que tengan un concepto claro que nos enfoque de desarrollo económico territorial. Para el desarrollo de este, partimos de dar los conceptos por partes. Entonces, inicialmente ustedes vieron que hablamos de territorio, luego nos adentramos en el tema de desarrollo y finalmente en nuestro capítulo 2 hablamos de desarrollo económico territorial. Cuando hablamos de territorio, hicimos una definición acerca de qué era lo que nosotros entendíamos por territorio. Pero ¿por qué empezar dando unas definiciones tan claras de estos conceptos? Porque si nosotros no entendemos qué es territorio y qué es desarrollo, no vamos a comprender qué es aquello a que denomina enfoque de desarrollo económico territorial. Primer concepto que debemos tener claros, ¿qué es el territorio? Y dentro del documento aparecía una definición, en donde decíamos que el territorio es una construcción social y hablábamos un poco de la historia de cómo se ha generado ese concepto de territorio. Hacíamos una revisión histórica, mirábamos por allá antes cómo se empezó a construir eso de las fronteras y cómo se empezaron a tener esas primeras ideas acerca de que era territorio muy ligadas al poder. Una visión de territorio desde un concepto muy político, ¿no? Porque en algunas de las apreciaciones que hicieron nuestros compañeros en el foro de territorio, nos hablaron acerca de la cosmovisión indígena, que es una cosmovisión muy importante en donde no se tiene en cuenta la frontera, sino que el territorio es toda la extensión por donde nosotros podamos construir y generar procesos de desarrollo o de hábitat. Mientras que en un concepto político de territorio, el territorio viene demarcado por fronteras. Entonces veíamos ahí cómo se empezó a construir ese concepto entonces amarrado al poder, a que yo soy propietario de un lugar y que como soy propietario de un lugar tengo que colocarle efectivamente unas fronteras y hasta ahí llega mi territorio. Ese concepto de territorio también veíamos que hay dos grandes significados. Un territorio desde lo geográfico, pero también un territorio desde lo político. Y el territorio geográfico hacía mención efectivamente a eso que nos enseñaron a nosotros en primaria cuando nos decían, bueno, ¿y cuál es el territorio colombiano? Y nosotros empezábamos a hablar y a decir que Colombia limita al norte con el océano no sé qué y al suroeste con Brasil y dábamos una exposición geográfica que nos decía que el territorio colombiano llegaba hasta ciertos límites que eran enmarcados porque existía un océano o porque estaba un río, al igual que los territorios que están dentro del país, los departamentos o los municipios que inicialmente en la historia de Colombia tienen también un proceso histórico para su demarcación, pero que parten de una construcción también más geográfica que política. Entonces algunos territorios llegaban hacia las cuencas de los ríos y ahí se establecían y empezaban a tener ese concepto acerca de la construcción de ese territorio. ¿Cuándo nace el concepto político? Cuando nace
el concepto de Estado. ¿Sí? El Estado como la institución, el Estado como el que ejerce el poder, el Estado que está representado por sus gobernantes. Entonces ya se habla de territorio político cuando no solamente se hace referencia al territorio enmarcado en una parte geográfica, sino también porque se refiere a que en ese territorio alguien ejerce el poder. ¿Sí? El concepto de territorio se construye socialmente y se sigue construyendo. Nosotros ahora por ahí hablamos de algunas nuevas teorías como la globalización, en donde dicen que somos ciudadanos del mundo y eso tiene un concepto nuevo de territorio. Pero si hablamos desde el punto de vista político, el territorio va a ser siempre esa delimitación geográfica en donde el Estado ejerce su poder. Nuestro territorio colombiano está demarcado por la Constitución política. En la Constitución política de Colombia nosotros podemos ver cómo está conformado también nuestro país, y en el artículo número 1 dice que es un Estado social de derecho, nos habla que es democrático, pluralista, y el ser un Estado social de derecho también demarca una connotación de cómo se tiene que comportar ese Estado en el territorio colombiano. Después de hablar de ese concepto de territorio, hablamos también del concepto de desarrollo. Inicialmente veíamos cómo el concepto de desarrollo nace de una mirada netamente económica. El desarrollo era crecimiento, siempre se hacía referencia al crecimiento. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban mejores desarrollados? Los que tenían tasas de crecimiento. Y así surgen un montón de teorías acerca de qué es el desarrollo. Un desarrollo visto desde lo económico. Entonces, el que estaba desarrollado era el que tenía, el que no estaba subdesarrollado en caminos del desarrollo. Vimos entonces ahí unas teorías y empezamos a ver, por ejemplo, aquello que nos decían los economistas clásicos, como Adam Smith o como David Ricardo, en donde decían, no, crecimiento tiene que hacerse referente a cómo crece la economía, y eso está relacionado con el tema del mercado. Nace aquí un actor importante entonces en la relación que tiene el Estado con el territorio, que es el mercado. El mercado como actor fundamental que va a decidir si efectivamente hay un proceso de desarrollo o no hay un proceso de desarrollo. Ese desarrollo, que parte de la economía clásica, también se le conoce como desarrollo desde las ideologías liberales, pero ideologías liberales de la economía, que son la base de lo que nosotros también conocemos como el capitalismo temprano. ¿Qué pasaba ahí? Aquellos que defendían el desarrollo a través del crecimiento económico tenían como postulado que en la medida en que iba a crecer el mercado, iban a ganar no solamente aquellos que tenían una incidencia directa en el mercado, como eran los productores o los dueños de los factores de producción, sino que ese desarrollo se iba a regar y todo. Frente a esa visión de desarrollo, nacieron unas teorías que estaban en contra de esos postulados. Y encontramos ahí la teoría marxista. La teoría marxista decía, no se puede decir que el crecimiento se puede regar ante los demás. ¿Por qué? Porque los hombres son egoístas, como lo dice también Adam Smith, y eso hace que si el hombre es egoísta, él va a querer apropiarse de más recursos y no le va a permitir a los demás poder tener recursos para generar para tener capacidad de poder tener derechos como salud y educación. Efectivamente, la teoría liberal, la teoría de estos economistas clásicos de crecimiento, en la Segunda Guerra Mundial tiene una primera fractura. Y es que efectivamente no se daba un desarrollo equitativo para todos, ¿cierto? Y eso se demostró
cuando nosotros hablamos por allá también del Viernes Negro en Estados Unidos. Todos los teóricos del desarrollo dicen, no, aquí hay que pensar otra vez nuevamente el tema del desarrollo, porque nosotros ya vimos que una economía, que un desarrollo basado solamente en el desarrollo económico, pues no es lo mejor para todos, pero también hemos visto que un desarrollo en donde el Estado tiene un papel de ser un Estado paternalista, tampoco puede generar un desarrollo equitativo para todos. Aquí tenemos que pensarnos cómo va a ser ese desarrollo que nosotros debemos tener. Y surgen nuevas teorías, y es así como aparecen las teorías que nosotros conocemos como las teorías del desarrollo del siglo XX. Y es, no vamos a pensar tanto en el mercado como actor fundamental, sino que vamos a empezar a mirar el tema del ser humano. Nosotros no podemos pensar que el crecimiento se va a regar y va a expandirse por todo lado y generar desarrollo para todos, porque no va a ser así. Tenemos que pensar más bien es cómo hacer que ese desarrollo, sin desligarnos del mercado, pueda arropar a toda la población en general y brindarle a todos las alternativas y capacidades para poder tener una mejor calidad de vida. Así empiezan a darse todos estos enfoques que nosotros conocemos como el enfoque del desarrollo sostenible, como el enfoque de desarrollo a escala humana, como los enfoques de desarrollo en donde ya no se habla del crecimiento económico netamente, sino del ser humano como actor principal de desarrollo. Esto no quiere decir que la parte económica quede a un lado. Por el contrario, la parte económica ya no es el centro del desarrollo, sino que ahora es el hombre el centro de desarrollo. Ya no es el hombre al servicio de la economía, sino la economía al servicio del hombre, donde hay tres actores fundamentales. Se encuentra el Estado, que tiene que tener la capacidad de intervenir en aquel llamado mercado para que ninguno de los habitantes de su territorio se queden sin recibir o sin tener, sin poder ingresar a los derechos básicos que tiene, sin poder satisfacer sus derechos básicos. Y también por el otro lado está el mercado, que tiene que generar desarrollo, pero no se le tiene que olvidar que el centro no es él, sino que el centro es el individuo como tal. Se generaron esas nuevas teorías, se dio un nuevo enfoque, pero la economía tiene un peso muy grande en los procesos de desarrollo. Por decirlo así en palabras más simples, si nosotros no tenemos los recursos necesarios, si no tenemos la platica en el bolsillo, no podemos pues tener mejor calidad de vida, no podemos acceder a mejor nivel de educación, no podemos tener un buen acceso a la salud. Así que el tema de la economía es fundamental, pero como la visión ahora es diferente, tenemos que analizar cuáles eran esas grandes problemáticas que se tenía en el enfoque netamente económico para empezar a mirar cómo podemos trabajar para que los habitantes del territorio o los sujetos puedan tener el acceso a todos esos bienes y servicios que mejoren su calidad de vida y le den un verdadero desarrollo a ellos y a su territorio. Cuando hablamos de problemáticas, entonces, que debe afrontar el desarrollo, nosotros en el módulo encontramos algunas. Entonces, por ejemplo, hablábamos, bueno, tenemos un gran problema de desigualdad. ¿Cómo vamos a trabajar ese tema de desigualdad? No desde un enfoque económico, sino desde un enfoque humano. Miramos que ahora en el tema de desigualdad reciben muy poco aquellos que están más vulnerables. Los nuevos enfoques dicen, aquí hay que trabajar por medio de políticas de focalización que permitan que estas personas que no tienen acceso por falta de recursos a unos bienes y servicios básicos
se les pueda dar. Y el Estado tiene que darles. Aquí el Estado tiene una gran tarea y es mirar cómo lograr poder generar igualdad social y luchar contra la desigualdad que es muy visible en temas económicos en nuestros países. Hace poco salió un informe en donde nos decían que Colombia estaba en los primeros lugares de los países más desiguales de América Latina. Y esto, si no se ataca, es un gran problema para nuestro desarrollo y para generar verdaderos procesos de desarrollo económico en los territorios. Porque la desigualdad genera mayores brechas y si yo tengo más brechas de ingreso hacia alguno de los servicios o bienes que me pueda mejorar mi calidad de vida, pues será imposible que tengamos un desarrollo para todos. Tenemos otros problemas en temas de cómo vamos a establecer un desarrollo económico territorial, inclusive para todos. Y es que el desarrollo económico territorial, ya sin un enfoque netamente económico, con ese gran componente humano, dice, la sociedad necesita tener unos mínimos o tener unas bases que le permitan generar desarrollo. Y una generación de desarrollo implica una ciudadanía que tenga disfrute de unos derechos en salud, de educación, en saneamiento básico, porque entre mejor sean sus condiciones, pues ellos van a ser más productivos. Si yo tengo mejores niveles de educación, yo puedo hacer las cosas mejor porque puedo tener innovación en el lugar donde estoy trabajando. Este enfoque dice, como estamos basados en el tema del individuo, tenemos que trabajar también en disminuir la violación a los derechos humanos, que también afectan el tema del desarrollo económico territorial. Si nosotros no tenemos acceso a condiciones básicas que nos hacen referencia a los derechos humanos, pues efectivamente no vamos a lograr generar crecimiento ni mejoras en nuestras condiciones de vida. Otra de las grandes problemáticas que tiene el tema del desarrollo es luchar contra la pobreza. Y este sí que es un problema muy grande. Cuando yo miraba las respuestas que ustedes dieron en el tema del Foro del Desarrollo Económico Territorial, veía cómo en la mayoría de sus territorios una de las grandes problemáticas es el tema de la pobreza. Somos, al lado de la desigualdad, muy pobres en algunos territorios, especialmente en los territorios que son rurales. En las grandes ciudades capitales el tema de la pobreza no se ve tan agudo porque de alguna manera aquellas personas que están en los cinturones de pobreza reciben algunos servicios y reciben tienen algún disfrute de sus derechos. Pero en zonas rurales es mucho más difícil el acceso a esos bienes y servicios que les pueda dar el Estado. Por ejemplo, en las zonas rurales el tema de no tener una vía implica que si yo me enfermo, pues no voy a poder tener un acceso a un médico rápido porque no voy a contar con la vía para que venga la ambulancia a recogerme. Y eso está afectando mis derechos. La pobreza entonces se convierte en uno de los temas fundamentales que debe tener en cuenta el enfoque de desarrollo. Otra de las problemáticas a las cuales se debe afrontar este desarrollo es el tema de las capacidades de la población. Y entendamos aquí capacidades de la población como las habilidades con las que debe contar una persona para mejorar su calidad de vida. Capacidades es tener conocimiento. Cuando la población no tiene acceso a la educación, no va a tener las bases para poder mejorar sus niveles de conocimiento y efectivamente no se van a quedar como mano de obra no calificada. Que en algunos casos, y por ejemplo frente a la situación que estamos viviendo hoy con Venezuela, si llegan muchas personas que no tienen mano de obra calificada, pues se va a ver muy afectado a aquella persona que trabaja porque le paguen el día, porque las personas también se aprovechan y dicen, como no tiene mano de obra calificada, le voy a pagar cualquier valor
Y si hay mucha mano de obra calificada, pues el valor que le van a pagar va a ser mucho menor. Esas capacidades van entonces encaminadas a que las comunidades se doten de aquellas habilidades necesarias para poder mejorar su calidad de vida y para también mejorar el disfrute de sus derechos. Encontramos también otro problema fundamental en el tema del desarrollo y es la destrucción del medio ambiente. Y este sí que es un gran problema y es un gran problema que se observó desde el enfoque de desarrollo clásico de la economía. ¿Por qué? Porque se tenía la visión de que el medio ambiente era inagotable, que nosotros podíamos usar, por ejemplo, toda la madera y nada podía pasar, o podíamos usar toda el agua y nada podía pasar. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando yo me aprovecho del medio ambiente y hago talas indiscriminadas o genero procesos de contaminación en los ríos, estoy acabando con la sostenibilidad del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy acabando con la capacidad que van a tener las generaciones futuras de aprovechar esos bienes con los que nosotros contamos hoy. Es una lucha que se tiene que dar porque nosotros somos unos seres muy destructivos. La mayoría nos aprovechamos mucho del tema medioambiental, de las especies. Hoy, si ustedes ven en algunos noticieros, muestran alguna información sobre cómo, por ejemplo, estas especies en vías de extinción son también mercantilizadas, todo por la idea pues de generar mayores recursos, pero con un costo altísimo para para las futuras generaciones. Otro problema al que se enfrenta el desarrollo, la baja participación. Y es otro de los referentes que tuve la oportunidad de leer en sus intervenciones en el Foro de Desarrollo Económico, cuando hablaban acerca de no se genera desarrollo porque además de que nuestras administraciones locales están mal preparadas, nuestra población no hace uso de todos los espacios que tienen para participar y dejan a terceros la toma de decisiones que le pueden afectar. Una gran apatía de la población a los procesos de participación que está incurriendo en que los procesos de desarrollo no los involucren. Ejemplo, vamos a generar un plan de desarrollo en un municipio en donde se va a establecer cuál es la visión de desarrollo que se tiene en ese municipio y la comunidad no participa y en la visión de desarrollo quedó que el municipio iba a ser minero. Cuando cuando se abre la puerta a estas empresas que hacen minería, la población entra a intervenir, pero ya perdió unos derechos porque no participó en la elaboración de los planes de desarrollo y ahí se genera un gran problema social. La población deja que terceros tomen decisiones, no se involucran, además porque ya tienen en su cabeza que la participación no sirve. Y es algo con lo que nosotros es algo en lo que se debe buscar una solución efectiva que permita que las comunidades participen activamente en los procesos de desarrollo. Muchas veces también nuestras comunidades no participan porque ven que no tienen el apoyo de las administraciones locales frente a sus propuestas. A eso también hay que trabajarle muy duro porque tenemos que generar lazos entre las administraciones y la población que permita que todo aquello que la población emprenda tenga un objetivo y se pueda cumplir para mejorar sus condiciones. Ese tema lo veremos más adelante en otro módulo cuando hablaremos acerca de cuáles son esos escenarios de emprendimiento, porque hay un gran énfasis en el desarrollo económico territorial frente al tema del emprendimiento desde lo local. Terminando el tema de desarrollo, ya después de ver cuáles eran los diferentes enfoques, cómo el tema de lo humano cobra gran importancia en el desarrollo, pasamos a ver qué es eso del desarrollo económico territorial.
y empezábamos a dar unas definiciones. Entonces decíamos en algún momento que el desarrollo económico territorial tenía mucho de aquella visión de desarrollo sostenible y que en ese mucho de mirar el desarrollo sostenible también tenía otras características, como por ejemplo el uso eficiente de los recursos, promocionar temas como el reciclaje, utilización de tecnologías limpias, en donde el tema de la innovación se vuelve fundamental, reconocer la importancia del bienestar del ser humano, reconocer derechos como la seguridad y la libertad, fomentar el desarrollo de capacidades, que ese desarrollo económico territorial finalmente era una mezcla de todos esos enfoques de desarrollo que salen a partir del siglo XX basados con lo humano, pero que no solamente se quedaba en que el hombre era fundamental, sino que también decía, bueno, el hombre es el centro fundamental del desarrollo, pero no podemos olvidarnos de la economía por más que queramos, porque la economía siempre nos va a proveer de los recursos necesarios para que ese ser humano pueda disfrutar de sus derechos. Y tenemos que mirar entonces el desarrollo económico territorial como un enfoque de desarrollo en el cual el ser humano se convierte en el centro de desarrollo y la economía debe servir a este ser humano para que logre los objetivos de su crecimiento y de su mejora de la calidad de vida. En este desarrollo económico territorial, lo que nosotros veíamos también es que tiene unas grandes apuestas. Entonces, ¿cuáles eran las apuestas del desarrollo económico territorial? Uno, desarrollo sostenible. Tenemos que consumir, pero no destruir. Tenemos que mirar cómo vamos a hacer aprovechables todos esos recursos que nosotros tenemos en este momento, pero no terminar con ellos, sino pensar en esas generaciones futuras. El desarrollo económico territorial nos dice acá que otro de esos grandes apuestas que tiene es la creación de un empleo pleno y duradero. Y este sí que es uno de las apuestas grandes que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en muchos de nuestros territorios el único empleador es las administraciones locales. Y esto nos lleva a pensar qué debe hacer una administración local para generar un empleo para todos, para que todos puedan gozar de unos recursos que son necesarios para el disfrute de sus derechos. Y es aquí donde nace todo el tema del emprendimiento, de aquellas nuevas ideas que tienen que tener un impulso por parte de las administraciones locales y del gobierno en general para que se puedan generar nuevas alternativas de ingreso para los diferentes pobladores de nuestro territorio. La siguiente apuesta, fundamental, lucha contra la pobreza. Ya lo dije, la pobreza es un tema que se debe atacar, es uno de los grandes obstáculos que tiene el desarrollo, porque entre más pobreza es mucho más difícil generar escenarios de desarrollo. Si la gente no cuenta con las necesidades y con las necesidades, con cubrir sus necesidades y no cuenta con aquellos recursos para poder acceder a bienes y servicios básicos, no vamos a generar nada. Una sociedad productiva es aquella que tiene buenos niveles de educación que le permitan repensar su futuro. Una población que se desarrolla efectivamente es aquella que tiene un buen servicio de salud, en donde la persona no tiene que estar pensando en cómo voy a hacer para ir al médico, sino que ya tiene asegurado el tema de prevención y de tratamiento de su salud. Todo esto es fundamental para que la sociedad sea productiva. Productiva no solamente desde el punto de vista económico, sino también productiva para la satisfacción de sus necesidades básicas. Otra de las grandes apuestas que tiene es generar un sistema competitivo de micro y macro y medianas empresas. Se debe generar todo un estandarte que pueda promocionar la creación de esas nuevas empresas. Esas nuevas empresas
que tienen que nacer de un análisis de qué es aquello que es viable para el municipio, porque no solamente es lanzar ideas, sino también tener ideas que sean viables, que sean unas apuestas de desarrollo y que puedan generar el crecimiento que necesita nuestro territorio. Y finalmente, las apuestas es el fortalecimiento del enfoque territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos centrados en las grandes capitales, en decir, no, es que Bogotá es el eje de desarrollo, Barranquilla es el eje de desarrollo, sino que vamos a hacer referencia, por ejemplo, a que Pinchote, que es un municipio que creo que queda en Santander, también genera desarrollo y tiene ventajas competitivas frente al otro. Y aquí nace un tema fundamental, y es que con la Constitución Política de 1991, el municipio se convirtió en la célula fundamental, no solamente del tema político, sino también del desarrollo en el país. Y hay que aprovechar ese reconocimiento que se le dio al territorio, porque en los territorios hay grandes potencialidades que pueden sacarse. Todo el tema de turismo, todo el tema minero, todo el tema de nuevas alternativas no solamente es la producción, sino también los servicios que se pueden dar en innovación, en conocimiento. Hay que sacar todas esas potencialidades que tienen nuestros territorios. ¿Quiénes son los actores que están involucrados en el desarrollo económico territorial? En el desarrollo económico territorial estamos involucrados todos. ¿Por qué todos? Porque yo como ciudadano aporto al desarrollo con las nuevas ideas que tengo frente al emprendimiento o frente a nuevas cosas que yo puedo hacer en mi municipio. Pero también está el sector público, mediante la administración pública, que tiene que darle a los ciudadanos las bases para que todas esas ideas maravillosas que tienen en el tema de desarrollo las puedan hacer o las puedan llevar a la realidad. Está también el sector privado, el sector empresarial. ¿Por qué el sector empresarial? Porque nosotros también necesitamos un impulsor. Si nosotros nos damos cuenta, y yo creo que en el desarrollo del diplomado vamos a tenerlo más claro, el desarrollo económico territorial está ligado a la idea del emprendimiento. Pero no porque la economía sea el centro, sino porque el hombre, recuérdenlo, es el centro del desarrollo y se le deben brindar unas condiciones necesarias para que pueda acceder a bienes y servicios. ¿Y cómo yo puedo generar esas condiciones necesarias? Generando ingresos. ¿Y esos ingresos cómo los genero? A través de la creación de empresas, a través de la generación de ideas innovadoras que me promuevan que seamos productivos. A través de esa productividad es que generamos los ingresos y mejoramos los ingresos de los que ya los tienen. Están también, entonces, partícipes de este desarrollo el sector privado con su sector empresarial, que nos va a brindar un soporte para el desarrollo económico territorial. ¿Cuál es la base del desarrollo económico territorial entonces? Es el llamado desarrollo endógeno. Partimos de la idea de que el desarrollo parte del municipio. Se parte de la idea de que todos los municipios y todos los territorios tienen un potencial que es aprovechable, que los hace competitivos, que les da ventajas frente a otros y que efectivamente les puede generar cambios significativos que mejoren su calidad de vida. ¿Cómo puede identificar un municipio o un territorio en qué es competitivo? Y entonces acá nos dicen también, no, los territorios tienen diferentes recursos que pueden ser aprovechables. ¿Cuáles recursos? Bueno, el recurso natural. Hay unos paisajes muy lindos en el municipio que se pueden utilizar como parte turística. O hay unos lugares muy bonitos dentro del municipio que son pulmones que debemos cuidar y proteger, y también frente a eso podemos hacer un tema de innovación para que el cuidar y proteger esos sectores nos genere ingresos y le genere nuevos recursos al municipio. Tenemos recursos agrícolas y pecuarios. Nosotros bien sabemos que nuestro país tiene una gran potencialidad agrícola,
¿sí? Somos un país que tiene una ruralidad bastante amplia, que no es aprovechable totalmente porque no se tienen los incentivos necesarios, pero el enfoque de desarrollo económico territorial nos dice que tenemos que aprovechar esa parte agrícola que tienen los municipios y las administraciones locales tienen que darle las condiciones necesarias a esos municipios para que puedan generar esos procesos de innovación en la parte agrícola. Y somos productores de tomate, ahorita también se ha dado mucho la noticia de la producción de aguacates. Si nosotros vemos que nuestro municipio puede producir, podemos tener una alternativa para la generación de una idea de emprendimiento, aunque también hay que mirar aspectos como que todo el mundo no puede producir lo mismo, porque pasa como en la mano de obra, cuando hay mucha producción de un producto, se cae el valor. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado en el tema de mirar cuáles son los recursos aprovechables en nuestro territorio. Otro recurso aprovechable es los recursos humanos, los conocimientos, la experiencia que se tiene, hasta los conocimientos ancestrales son fundamentales y pueden aportar al desarrollo económico territorial. Los recursos institucionales, por ejemplo, nosotros tenemos acá en el país ciudades universitarias, tenemos el ejemplo de Pamplona, que puede ser un punto para atraer muchas personas del exterior y empezar a trabajar en el fortalecimiento de esas ciudadelas universitarias en el país que le dan un valor agregado, no solo por la generación de conocimiento, sino porque en la medida que se genera conocimiento, también nosotros estamos mejorando la capacidad de investigar, estamos mejorando la capacidad de ser reconocidos a nivel internacional frente a los programas y a todos los conocimientos nuevos que se den en ese lugar. Tenemos recursos de infraestructura, vías, tenemos redes de energía, tenemos aeropuertos que pueden ser aprovechables. El desarrollo económico territorial entonces nos dice, los territorios tienen que ser competitivos, los territorios tienen que tener algo que los diferencie, algo que los promocione, algo que los haga únicos, algo que permita que se mejore la calidad de vida de todos, sin dejar a ninguno por fuera. Y esto es un tema muy importante. Cuando veamos más adelante algunas de las características ya más a fondo el tema del desarrollo económico territorial, nos vamos a dar cuenta que aunque este enfoque promueve el tema del emprendimiento y promueve la generación de empresa, esta no se puede generar si no se cumple con unos mínimos establecidos que evalúan los territorios a nivel de competitividad. Y eso es fundamental, pensar en que hay que crecer, pero que no se nos tiene que olvidar el papel que tiene el ser humano dentro de esos procesos de crecimiento. Para finalizar, hay algunas estrategias que se tienen en el tema del desarrollo económico territorial. ¿Qué estrategias se tienen? Bueno, si yo quiero saber en qué es bueno mi territorio, yo tengo que hacer un diagnóstico económico, tengo que mirar, hacer una revisión más juiciosa de esos recursos que estábamos viendo anteriormente, de mirar, bueno, ¿y nuestro territorio cómo está? ¿Qué lo hace crecer? ¿Qué le genera ingresos? Y es por eso que todo el tiempo tenemos que estar informados de la economía de nuestro territorio, hasta el tema político que incide en la parte económica del territorio, de estar mirando qué es aquello que produce y cuál es la alternativa que vamos a tener de crecimiento. Otra alternativa que tenemos para generar el desarrollo económico territorial es la creación de redes productivas o aquello que llamamos cadenas de valor o lo que también conocemos como economías de escala. Vamos a fortalecernos como empresarios, vamos a trabajar de la mano para que todos tengan unos ingresos, para involucrar al señor que está allá en el campo, en la vereda más lejana, pero también vamos a involucrar al estudiante que está aquí en la zona urbana de nuestro municipio para generar desarrollo. Tenemos que identificar cuáles son los problemas a los cuales se afronta el desarrollo que debe afrontar el desarrollo en nuestro territorio.
para mirar cómo empezamos a tratarlos y para dar soluciones efectivas. Aquí es importante mencionar que no es el tema de hacer promesas que no se pueden hacer, sino que mirar que si tenemos un grave problema en el tema, por ejemplo, del nivel de pobreza, hay que trabajar en dar una solución efectiva al tema de pobreza. Tenemos que mirar qué proyectos podemos nosotros gestionar, proyectos también que sean viables, proyectos que nosotros sepamos que se pueden dar y apoyarnos en temas, en el tema táctico y en el tema financiero, donde más debilidad se tiene para el desarrollo de los proyectos. Son muchas las cosas que podríamos decir del desarrollo económico territorial, que en el desarrollo del diplomado ustedes van a ver y van a empezar a identificar. Y van a tener que considerar que el desarrollo económico territorial, aunque bien es cierto, tiene una parte muy fuerte en el tema de la generación de empresa y la generación de emprendimiento, no va a dejar de lado todo el tema de mejoras significativas a las condiciones de vida de la población en general, en donde las administraciones locales tienen que hacer un gran esfuerzo para generar políticas y generar acciones que permitan que de verdad las personas tengan capacidades para que puedan asumir los retos que trae el desarrollo. Terminamos acá como esta breve exposición de los conceptos. Tenemos un espacio para que ustedes participen, para que hagan sus preguntas aquí a través del chat. Yo estoy mirando si tienen alguna duda, si quieren hablar acerca de alguno de los foros que hemos tenido, que han sido foros muy importantes. Yo he visto cómo, como les dije o les escribí en uno de los comentarios de los foros, es que hemos recorrido todo el país mirando cuáles son o cómo ha sido el proceso de desarrollo económico en cada territorio y vemos cómo en algunos territorios el desarrollo no ha sido viable por falta de ganas tal vez de la administración local o porque la participación nuestra como ciudadanos no ha sido la suficiente. Hemos visto también cómo en algunos municipios se han dado ya bases para generar procesos de desarrollo, especialmente en la parte agrícola, pero el común denominador es que hay que hacer acá un análisis muy importante de cómo nosotros como ciudadanos aportamos al desarrollo económico. Recuerden que una de las premisas de este diplomado es que tenemos que ser gestores de cambio y para ser gestores de cambio tenemos que tener todos los conocimientos necesarios para poder incidir en los procesos de desarrollo de nuestro municipio. Entonces, dejo abierto el chat por si quieren una contribución, quieren hablar acerca de un tema específico, hasta de cómo se han sentido en el diplomado y cómo les han parecido los contenidos hasta ahora. Bueno, no veo que ninguno escriba. A Giselle, que nos escribió, gracias por la información, también un abrazo a todos los que han participado. Como les digo, han sido muy buenas las exposiciones que se han tenido por parte de todos, algunos unos análisis muy buenos desde el plan de desarrollo, otros desde sus vivencias. Hemos tenido acá bueno, Ramiro Mora dice, ¿cuáles serían los indicadores que miden el desarrollo económico territorial? Ramiro, vamos a tener una unidad específica en donde vamos a hablar acerca de un indicador muy importante que mide el desarrollo económico de nuestros territorios, que es el índice de competitividad. Ahí vamos a encontrar que ese índice está compuesto por otros subíndices y vamos a ahondar en cada uno de esos índices que nos ofrecen un panorama integral del desarrollo económico del territorio. Es una excelente pregunta, pero dentro del desarrollo del diplomado lo van a ver porque el desarrollo económico territorial tiene un montón de indicadores que nos permiten mirar si estamos o no estamos en buenos niveles de desarrollo. Les puedo adelantar, Colombia está un poco atrasada en el tema del desarrollo económico territorial. Y tenemos también la dificultad de que, aunque el desarrollo económico de los territorios ha sido un discurso que se promueve desde los años
desde los 90, no hemos podido generar procesos en todos los territorios, sino que estos han quedado solamente en grandes capitales que en algún momento se propuso que fueran nodos de desarrollo, pero que efectivamente no se ha logrado un desarrollo equitativo para todos los territorios del país. Marta nos dice que tiene la misma pregunta. Nos habla aquí Giselle que ha sido muy bueno el ingreso a los módulos. Yo creo, queridos participantes, que en el desarrollo de este diplomado van a llevarse unos muy buenos conocimientos. Sé que a medida que vayan avanzando van a encontrar información que los va a nutrir en este proceso de formación y que les va a dar esos conocimientos y esas herramientas necesarias para hacer un análisis del municipio. El desarrollo económico territorial va muy de la mano del discurso del desarrollo local como tal, quitándole aquí el apellido económico, sino desarrollo local como tal, y les generará pues también una serie de cuestionamientos sobre cómo se está dando el desarrollo en sus territorios, cómo vemos el desarrollo en el país, y espero que se vayan también con los cuestionamientos de qué debemos hacer para generar ese verdadero desarrollo en todo nuestro territorio colombiano. Bueno, aquí Daniel también nos envía una intervención, dice que los contenidos son muy interesantes, esperamos pues que de verdad los llenen de conocimientos, cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, Ramiro nos dice, con el contexto del tema y de la región, ¿cómo percibe la situación y el impacto que nos genera como país Venezuela? Miren, es un tema muy crítico. ¿Por qué? Porque es muy crítico. Porque nosotros como colombianos, especialmente en los países en los municipios de frontera, en los departamentos que tenemos de frontera, hay una grave crisis en el tema del acceso a derechos. Entonces, en el tema, por ejemplo, de salud, en el tema, por ejemplo, de educación, nosotros, por ejemplo, y qué pena dar tantos ejemplos, pero es la verdad, hasta en el tema de agua potable, no tenemos solucionado muchas cosas a nivel de departamentos de frontera. El tema de desempleo en la frontera es gravísimo. Y fuera de eso, con esta migración de nuestros vecinos venezolanos, ¿qué estamos generando? Más niveles de pobreza, como les decía. Cuando hay mucha mano de obra, ¿qué pasa? Pues la mano de obra va a caer, ¿cierto? El valor de la mano de obra. Y lamentablemente, si yo, por ejemplo, como cucuteño, me ganaba 10 pesos por mi mano de obra no calificada, pues ahora me voy a ganar 5 porque hay otro que también está ofreciendo lo mismo. Y a medida en que más ofrezcan, pues menor va a ser el ingreso que yo pueda percibir. Y es un grave problema que se tiene que afrontar. Un problema que se tiene que afrontar desde el gobierno nacional, porque es una afectación ya no solo a los departamentos de frontera, sino que ya en muchos otros departamentos ya está llegando la problemática y que tiene que mirarse porque las personas que llegan también necesitan acceder a servicios y a bienes y tienen que disfrutar sus derechos, y el Estado colombiano a veces no alcanza para la gente, para los ciudadanos colombianos, pues es muy difícil el tema migratorio porque no va a alcanzar para todos finalmente. Nos pregunta aquí Marta, que si existen herramientas que se hayan desarrollado de instancias oficiales nacionales o organismos multilaterales para identificar las áreas de competitividad de un territorio. Sí, y lo van a ver en el siguiente módulo. Hay una herramienta, digamos que herramientas específicas sobre el tema del desarrollo económico territorial, no, pero se utilizan herramientas que vienen desde el sector empresarial que permiten identificar potencialidades para mirar aquellas ventajas competitivas que se tienen en este momento.
En el próximo módulo ustedes van a ver una herramienta que van a tener una tareita para desarrollar y es cómo aprender a utilizar esa herramienta en su territorio. Entonces ya la verán próximamente. ¿Alguna otra intervención? Bueno, mis queridos participantes, espero esta pequeña presentación haya sido de su agrado. Espero pues que en nuestra próxima oportunidad nos encontremos y ustedes sigan disfrutando de los contenidos que les ofrece este diplomado. Recuerden, aquí hay que hacer gestor de cambio y estamos apostándole a que ustedes como participantes sean muy reflexivos, muy críticos, pero también muy propositivos acerca del desarrollo económico de nuestros territorios. Yo me despido, les doy agradecimientos por este espacio que hemos compartido. Recuerden, cualquier duda pueden escribirla en el tablero de preguntas, cualquier inquietud sobre las temáticas, estaremos atentos a contestarles y gracias por participar en este diplomado. Recuerden que todo lo que uno haga para aprender es muy valioso y muy significativo para el proceso que uno tiene de construcción de conocimientos. Entonces, un abrazo para todos y que descansen. Doy por finalizado entonces este encuentro.